La Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la que se refería el Protocolo de Buenos Aires y que debía determinar la estructura, la competencia y el procedimiento de la Comisión, fue adoptada el 22 de noviembre de 1969, entrando en vigor el 18 de julio de 1978. Ahora vamos a hablar ya propiamente de la Convención Americana de Derechos Humanos. Adelante. (4.2.4) La protección de los derechos humanos basada en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos fue adoptada el 22 de noviembre de 1969 y entró en vigor el 18 de julio de 1978. En el caso de México, fue aprobada por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980, fue promulgada el 7 de mayo del 81 y en vigor a partir del 24 de marzo de ese año. Este instrumento internacional ha sido completado por 2 protocolos adicionales sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Protocolo de San Salvador de 17 de noviembre de 1988 y el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte de 8 de junio de 1990, que entró en vigor el 28 de agosto de 1991. Adelante. Adelante. Libertad de pensamiento y expresión. No, dice, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 1 enuncia la obligación de respetar los derechos y el segundo, por su parte, establece el deber de adoptar disposiciones de derecho interno. La Convención Americana solo reconoce derechos civiles y políticos. Es el Protocolo de San Salvador el que establece los derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos que reconoce la Convención Americana son el reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la vida, tan importante, y ahí tenemos el problema de una declaración interpretativa o reserva del Estado mexicano que el presidente Calderón solicitó al Senado que se retirara. ¿Qué dice la declaración o reserva que sobre este tema hizo el Estado mexicano cuando ratificó la Convención Americana? Dice, es que esta es una materia que deben regular las legislaturas de los estados. Precisamente es lo que hicieron, ¿verdad? Derecho a la integridad personal, prohibición de la esclavitud y la servidumbre, el derecho a la libertad personal, las garantías judiciales, el principio de legalidad y retroactividad, derecho a una indemnización en caso de una actividad administrativa irregular, protección de la honra y de la dignidad, la libertad de conciencia y religión, libertad de pensamiento y expresión, derecho de rectificación o respuesta, derecho de reunión, protección a la familia, derecho al nombre, derechos del niño en el sistema interamericano también, derecho a la nacionalidad, derecho a la propiedad privada, circulación y residencia, derechos políticos, igualdad ante la ley, protección judicial. Los derechos que se reconocen también se hacen como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a todo ser humano. Y en el artículo 26, la Convención enuncia la correlación entre derechos y deberes. Adelante con el Protocolo de San Salvador, por favor. El Protocolo de San Salvador de 1988 reconoce el derecho al trabajo, el derecho a condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo, derechos sindicales, el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud, a un medio ambiente sano, a la alimentación, a la educación, a los beneficios de la cultura, a la constitución y protección de la familia, de la niñez, la protección de los ancianos y la protección de los minusválidos. Fíjense ustedes que el Protocolo de San Salvador en el sistema interamericano es lo que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es a nivel internacional, a nivel universal. Luego hay otro protocolo adicional de la Convención Americana que es sobre la abolición de la pena de muerte, que refuerza, pues, desde luego, el derecho a la vida que tiene la Convención Americana. Por favor, la siguiente lámina. Los órganos que la propia Convención Americana establece para el cumplimiento para supervisar el cumplimiento de los compromisos contraídos por los estados partes de la Convención son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la propia Corte Interamericana en esta materia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo, digamos que una tercera vida, un tercer aire, cuando en la Convención Americana ya a nivel tratado se dice, bueno, ahora lo que vas a vigilar, el cumplimiento, va a ser esta Convención Americana de Derechos Humanos y como que fortalece la labor que ya desde 1959 venía haciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quizá el prestigio que a nivel interamericano tiene la Comisión, pues es también por su antigüedad, 1959, y desde luego porque ha hecho una labor muy importante a nivel de educación. Yo fui uno de los beneficiarios de esta labor educativa de la Comisión, a través del Washington College of Law de American University, que coordina Claudio Grossman, que fue presidente de la Comisión Interamericana, pues se hacen muchos programas de vinculación pagados por el Banco Interamericano de Desarrollo. Yo tuve la oportunidad de estar en uno de los programas de entrenamiento para jueces ahí en Washington, y desde luego, bueno, pues eso también ha repercutido mucho en que los asuntos lleguen a la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ahí tenemos su página, es una de las dos entidades del Sistema Interamericano de Protección y Promoción de los Derechos Humanos, tiene su sede en Washington, D.C. Es un órgano principal y autónomo de la EA, cuyo mandato, como ya se explicó, surge de la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Convención Americana, y actúa en representación de todos los Estados miembros. Por favor, si me ayudan con la lectura, ¿está integrada? Está integrada por 7 miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General. Su marco regulatorio se integra por un estatuto aprobado mediante la resolución número 447, adoptada por la Asamblea General de la OEA en su 9º periodo ordinario de sesiones, celebrado en La Paz, Bolivia, octubre de 1979, y un reglamento aprobado por la Comisión en su 137 periodo ordinario de sesiones, celebrado el 28 de octubre al 13 de noviembre de 2009. Se reúne en periodos ordinarios y extraordinarios de sesiones varias veces por año. Su Secretaría Ejecutiva cumple las instrucciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sirve de apoyo para la preparación legal y administrativa de sus tareas. Adelante. La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y defensa de los derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato, su página de Internet consigna como actividades principales las siguientes. A. Recibe, analiza e investiga peticiones individuales que alegan violaciones de los derechos humanos, según lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de la Convención. Aquí es, yo creo que la labor más importante de la Comisión, porque finalmente a través de esta función es que los asuntos llegan a la Corte Interamericana. La Comisión recibe, analiza e investiga peticiones individuales, denuncias individuales. Una de las personas que participó en el seminario que vino de la Comisión Interamericana nos dice que analizan primero, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión analiza el mérito de esas denuncias, ¿verdad? Porque dice que llegan muchas denuncias de personas que fueron abducidos por extraterrestres y que les implantaron, ¿verdad?, un chip. Bueno, pues esas las desechan, ¿verdad? Cuando ven el mérito de una denuncia individual, bueno, se inicia ese procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Adelante. B. Observa la vigencia general de los derechos humanos en los Estados miembros y cuando lo considera conveniente publica informes especiales sobre la situación en un Estado en particular. C. O sea, parte también de esa fuerza que tiene la Comisión es que elabora informes sobre la situación de los derechos humanos en México. Y ese informe, pues sí, tiene repercusiones muy importantes en el ámbito interno y en el ámbito internacional. Adelante. C. Realiza visitas in loco a los países para profundizar la observación general de la situación y o para investigar una situación particular. Generalmente, esas visitas resultan en la preparación de un informe respectivo que se publica y es enviado a la Asamblea General. La Comisión hace también las funciones que en los procedimientos especiales basados en la Carta de Naciones Unidas realizan los distintos relatores o comisiones que se establecen
con base en la Carta de las Naciones Unidas. La Comisión fusiona las labores que en el ámbito universal hacen comisiones, los comités de los tratados, y que también hace los procedimientos especiales con base en relatores de Naciones Unidas. Adelante. D. Estimula la conciencia de los derechos humanos en los países de América. Para ello, entre otros, realiza y publica estudios sobre temas específicos. Así, por ejemplo, sobre medidas para asegurar mayor independencia del Poder Judicial, actividades de grupos irregulares armados, la situación de derechos humanos de los menores, de las mujeres, de los pueblos indígenas. E. Realiza y participa en conferencias y reuniones de distinto tipo de representantes de gobiernos, académicos, grupos no gubernamentales, etc., para difundir y analizar temas relacionados con el sistema interamericano de los derechos humanos. F. Hace recomendaciones a los Estados miembros de la OEA sobre la adopción de medidas para contribuir a promover y garantizar los derechos humanos. G. Requiere a los Estados que tomen medidas cautelares específicas para evitar daños graves e irreparables a los derechos humanos en casos urgentes. Puede también solicitar a la Corte Interamericana requiera medidas provisionales de los gobiernos en casos urgentes de peligro a personas, aun cuando el caso no haya sido sometido todavía a la Corte. Aquí viene una función también muy destacada de la Comisión. Cuando se presenta una denuncia de una persona ante la Comisión, esa denuncia puede tener la solicitud de lo que se llama medidas cautelares. Oye, hay violación de derechos humanos, tengo la sospecha o tengo indicios de que se van a continuar cometiendo violación a derechos humanos. Comisión, te solicito medidas cautelares, que me pongan protección, que pare la destrucción del medio ambiente, etcétera, lo que se les imagine que puede ser una medida cautelar para preservar o para no hacer más grande una violación a derechos humanos. La Comisión, hagan de cuenta que tiene una función de autoridad moral, no vinculatoria como tal. Si a ese decreto de medidas cautelares por parte de la Comisión, el Estado se hace pato, pues entonces solicita a la Corte Interamericana decrete medidas provisionales. Y ahí ya son vinculatorias, la Corte decreta medidas provisionales. Adelante. H. Somete casos a la jurisdicción de la Corte Interamericana y actúa frente a la Corte en dichos litigios. Respondiendo a la pregunta que formularon después del receso, la Comisión recibe una denuncia en particular, analiza el mérito y, con base en el mérito de esa denuncia, pide un informe al Estado. Después de que se da ese informe del Estado, la Comisión vuelve a analizar el caso, incluso con vista al denunciante, y la Comisión pues requiere un arreglo entre el denunciante y el Estado respectivo. Si no hay ese arreglo, pues entonces sí, lleva el asunto, somete el asunto a la Corte Interamericana. No es posible, por la regulación que hay de la Corte Interamericana, llevar el asunto directamente a la Corte Interamericana. Necesariamente los asuntos que llegan a la Corte deben ser por el camino de la Comisión. Hagan de cuenta que el camino de la